¿Quién diría que un solo directo podría acabar con un canal? Iré al grano. El reality Pokémon es una serie creada por el usuario Scorp Pokémon, o mejor conocido como Joan por sus seguidores. Actualmente con 3 temporadas finalizadas y una cuarta en emisión a la fecha que se hace este video, daremos un pequeño repaso de todas las temporadas y ver cómo esta serie fue arruinada por los propios fans. Sin más que decir, comencemos. En cuanto a la primera temporada, por ser la primera y estar más enfocada en momentos de comedia y mantener tramas simples, no hay tanto de dónde analizar, aunque puedo reprochar que por ser la primera es la que más sentencias injustas tuvo. Por poner un ejemplo, Runerigus cayendo a zona de peligro sin poder hacer nada por ordenarle usar sacrificio. También el sistema de votos en esta serie, al ser más movida por lo que saliera en estas votaciones, no se veía tan afectada, más allá de que si un villano caía en votación era una derrota asegurada. Y aunque su final no es de mis favoritos, más que nada porque el personaje había llegado a mitad de la competencia. Por lo menos su desempeño fue bueno. Quitando personajes inútiles, que fueron eliminados muy rápido y no tuvieron la suerte de ser rescatados con cameos como otros, sumado a los personajes robados por la competencia, se hace notar que esta fue la primera temporada. Podrá ser la peor temporada en cuestiones de competencia, pero sin dudas es de las mejores en cuanto a comedia. Fue un inicio decente para una serie que en su tiempo sería de unos 2 años máximo. O eso se pensaba. Aquí una lista con los 3 Pokémon que más me gustaron en la temporada. Ahora sí, pasemos con la siguiente temporada, donde se vienen más cosas. La segunda temporada puedo considerarla la mejor, pues tiene un buen balance entre chistes y tramas que aún no eran tan pretenciosas, ya que por ejemplo, aquí las tramas eran cosas que ya se tomaban más en serio, sin embargo no eran pretenciosas, eran cosas adecuadas para los Pokémon y estándar de la serie. A su vez teníamos a Pokémon de alivio cómico que ayudaban a que la serie fuera divertida en algunos momentos, e incluso algunos terminaron siendo importantes para algunas tramas. Para explicarme mejor, usaré a probablemente el mejor personaje para este ejemplo, Naganadel. Él tuvo una pequeña trama de superación, la cual no es nada del otro mundo, y eso está bien. Es lo adecuado para una serie que tampoco necesita inventarse un lore extenso. Sin embargo, alrededor de esta trama es donde varios personajes, sean o no sean de su equipo inicial, se ven involucrados, y eso es lo que yo creo que es la esencia de la serie, el ver cómo los Pokémon interactúan con otros, mientras en algunos casos tienen desarrollo. Y estas interacciones son cosas que en esta temporada se hacen bien, sin limitarse a solo un par de Pokémon, aunque junto con esto viene lo malo de la serie. Y es que aquí ya se notó la falta de ideas en algunos personajes, que repiten tropos de algunos pasados. Asimismo aumentaron la cantidad de rellenos o personajes completamente inútiles e innecesarios que no aportan nada a la serie. Digo, el equipo de los infravalorados en esta temporada literalmente es ultra olvidable, sin ningún Pokémon muy interesante, o lo que es igual, personajes como Swampert o Gardevoir que restaban más que sumar a sus respectivas tramas. Se agradece que el humor de la serie aún no haya estado tan roto. Bueno, casi es una mejora no tan drástica, pero sí fue el punto más alto del reality en mi opinión, pero como dicen, la calma antes de la tormenta. ¿Recuerdan el directo que mencioné al inicio? Pues bueno, los pondré en contexto. Tras el final de la segunda temporada del reality, se subiría un directo en donde se decidiría qué pasaría con la serie y el canal en el año 2022. Ahora, ¿por qué dices que este directo mató al canal entero? Pues muy simple, en este directo hubieron 2 bandos, los que estaban a favor de que hubiera una tercera temporada en Galar, y por otro lado los que querían que la serie se atrase hasta la 9ª generación, pues en esa época los juegos de Escarlata y Púrpura estaban lejos de ser estrenados aún. Hubieron muchos comentarios y opiniones divididas, pero hubo un comentario que resaltó por encima del resto. Quiero una tercera temporada, a Joan no se le van a acabar las ideas. Este comentario de por sí es bastante absurdo, que ni vale la pena explicar por qué está mal. Por mi parte me quedo del lado de haber esperado a la 9ª generación, pues en ese mismo directo Joan admitió haber reciclado tramas para la segunda temporada, y una tercera solo haría que el reciclaje sea más notorio. Como dato extra, si miras quiénes son los que no querían un reality hasta la 9ª, son usuarios que aún conservan membresía o aún comentan en los vídeos, pero por el otro lado ya no queda casi nadie del otro bando comentando. ¿Por qué será?
Eso sin contar la gente que no argumentaba porque quería una tercera temporada y solo votaba en la encuesta. Pero en fin, tras la confirmación de una tercera temporada basada en parte del juego de leyendas Arceus, se esperaba bastante de esta tras el recibimiento a nuevo público que tuvo la segunda, pero este solo fue el inicio. El inicio de un ciclo del que la serie no se podría recuperar. Ahora hablando de la tercera temporada en sí, trataré de ser breve, pues esto podría extenderse bastante. Empezando con lo poco rescatable, el tema de los guardianes y clanes fue un añadido bueno, pues en un inicio sería algo que ayudaría a la serie a tener identidad y ya. Así es, eso es todo lo positivo que no se ha visto en otras temporadas del reality, así que ahora, vamos con todo. Para empezar, como ya dije, los guardianes fueron un añadido que logró dar juego, pues la mayoría de guardianes estaban bien, no eran la gran cosa, pero al menos, daban algo más de chispa a esta serie. Ahora aquí es cuando yo quiero citar algo a lo que yo denomine, efecto All Stars, se refiere a cómo la calidad de una serie baja tras hacer una temporada con personajes de las dos anteriores series. Los síndromes del efecto serían, flanderización o sobreexageración de una característica del personaje, haciendo que se sientan fuera de sí, en otros casos ser meros personajes de relleno que no avanzan ni evolucionan durante la trama. Nos querían vender esta temporada como el regreso y desarrollo de los personajes de la primera temporada, pero qué sorpresa. Casi todos los personajes de los que más se sabían fueron los que volvieron. En serio, hubiera preferido haber añadido a alguno que haya sido eliminado pronto, así tendríamos un personaje más fresco al cual desarrollar, y aún así de los Pokémon que volvieron son pocos los que consiguen mejorar. Por ejemplo, personajes como Yoli, Califa, o Grikísimo prácticamente no tienen ninguna evolución, incluso otros como Incubito tardan mucho en realmente hacer cosas. Puedo rescatar a los iniciales de Kanto y a Decidueye, los considero como los que más crecieron durante la temporada, y eso que en ambos casos se profundizó más en los sentimientos de dichos personajes. Inclusive a los osos que ya habían participado brevemente se les dio una mejor trama. Y ni hablemos de los de la segunda, en donde si bien le dieron chance a personajes que no llegaron tan lejos, hubieron elecciones bastante flojas de todos modos. A lo que quiero llegar es que la serie no cumple el objetivo de ser un All Stars, pues casi todos los personajes antiguos que vuelven quedan muy relegados o de plano no cambian mucho, dejando bastante que desear. Pero ahora vamos a los personajes nuevos, aunque la cosa no es que mejore tanto a decir verdad. Se notó muchísimo la falta de ideas en los clanes Perla y Diamante, siendo que la mayoría de sus equipos eran pocos interesantes, aunque claro que habían Pokémon que podían salirse de la regla. En general hubo una decadencia enorme, digo quitando de lado a los osos, el resto de equipos eran muy genéricos, los perros nunca supieron dónde tener una trama interesante, los gatos por las votaciones fueron desviándose muy rápido a tal punto que su trama se puede sentir media rápida y ya ni hablemos del equipo de las Pokéwaifus que básicamente estaba solo para hacer el meme de la telenovela, o los dragones que solo aburrían en cada episodio. Esta serie te intenta vender una disque trama más profunda y oscura, pero a decir verdad se queda en el intento. Simplemente hay un solo equipo con una trama con mínimos rasgos oscuros, y qué sorpresa, que de todos los equipos el único que llegó a ser más que decente fue el equipo en el que recayó todo el plot de la serie. Quitando el capítulo especial por el episodio 100, la serie se siente muy meh. Y si me preguntan, ¿qué opino de la trama del clan Platino y Zoroark? Pues son lo poco bueno que tiene la serie, aunque sigo insistiendo no es una trama ni de lejos tan oscura como la hacen ver para que la serie sea catalogada como la más madura y oscura, y aunque prácticamente todos los personajes de ese equipo los considero buenos, no basta con un equipo para cargar el resto de problemas de la serie. Aquí va el otro punto. La comedia empezó a bajar poco a poco de la serie a tal punto que el eje principal de ser una serie con tramas más random y chill se desaparezca por completo, y el humor que daba la serie o se sentía reciclado o de plano no era gracioso, y si bien el humor es subjetivo, se notó mucho que la serie por su cambio generacional en audiencia a la cual se acostumbró a solo ver esta serie en el canal afectó a esta y mucho. En pocas palabras, la serie se empezó a tomar más en serio de lo que debía y le hizo factura. Antes de ir con la conclusión, solo nos queda decir que esta temporada fue para peor en muchos aspectos, y las pocas razones por las que la recuerdan son por el clan Platino y las dinámicas en Twitch. Fuera de eso es una temporada floja la cual tenía conceptos no tan malos, pero que el reciclaje y tono de la serie arruinaron. Pasemos al final.
No hablaré mucho de la temporada 4, más que nada porque aún no está terminada. Solo puedo decir más de lo mismo, la serie ahora es aún más family friendly, y sus tramas, quitando la de los personajes algo más simples, pecan de querer ser todo en uno y terminar siendo pretenciosas. Tal vez hable de esta cuando termine. En fin, el mayor problema actualmente es el patrón que está tomando el canal en este tiempo, con el inminente lanzamiento de Pokémon Z en un futuro. Aún así, Joan ya prometió que habría Pokémon Ultra Fake y contenido variado. El público mayoritario querrá reality, no podemos tampoco criticar eso, al fin y al cabo son niños que a lo mucho llegaron en la temporada 3, y aún si vuelve ese contenido es muy probable que no sea tan apoyado como el reality, pues aparte de que tardaría más en hacerse, podría vender menos. Lo que terminaría obligando a Joan a sacar una temporada más, siguiendo este ciclo. Y con una temporada mediocre vendría una peor, acompañada de los errores que ya vimos antes, y por este tipo de cosas es por los cuales este formato tarde o temprano morirá una vez la gente se aburra, y con usuarios tóxicos, problemas en la serie o simplemente la falta de la esencia original que se perdió a lo largo de las temporadas. Solo me queda desearle suerte a Joan en lo que sea que haga después de esta temporada, sea para mejor o peor. Porque, para mí, esta serie está muerta.